Informativo FM por Forever Radio. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien o quienes se dirigen a usted. La invitada de hoy, Informativo Forever FM. 7 de la mañana con 30 minutos. Muchísimas gracias, amigos y amigas oyentes, por continuar junto a nosotros. A esta hora saludamos y le damos la bienvenida a la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, con quien vamos a abordar algunos temas de interés nacional. Ministra, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a usted y a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de estas plataformas digitales. A las órdenes siempre. Muchísimas gracias, bienvenida, ministra. Primero, conocer un poco acerca de cuál es su postura luego de haber estado como testigo en el proceso de juicio político contra la ministra Mónica Palencia, juicio que como conocemos es impulsado por los legisladores Paola Cabezas y Leonardo Barresueta. Bueno, al Ecuador entero le consta y a América Latina también. Y cito a América Latina por el nivel de impacto que vive la región en relación a la presencia de los grupos narcodelictivos, lo que se conoce en la actualidad como crimen organizado transnacional. La lucha y la confrontación mantenida por la ministra del Interior como líder en este proceso junto con el ministro de Defensa indudablemente va dejando resultados que son evidentes. Nosotros llevamos menos de 12 meses al mando de la conducción del Estado. Sin embargo, los niveles de inseguridad han disminuido en zonas que son conocidas en este mundo delictivo como zonas calientes. La intervención por parte del señor presidente en la ciudad de Manta, también en la ciudad de Durán, van dejando resultados positivos. Pero en lo personal, yo como ministra del Trabajo, y el día de ayer lo sostuve como testigo de que el juicio político incoado en Ministra. A ver, tuvimos un pequeño problema con la señal, ministra. Ajá, justamente está congelada la imagen. ¿Usted fue líder él de la elaboración del informe de Angostura, donde lo señaló de manera muy enfática y dijo que el Ecuador se había convertido ya en un narcoestado. Lo dije el día de ayer, así como enuncié también el sinnúmero de carteles que operan en América Latina y también aquí en el Ecuador. Y es eso lo que está sucediendo, un odio heredado contra la doctora Mónica Palencia, que conoce exactamente los orígenes e identifica muy bien a quienes vienen liderando los carteles aquí en el Ecuador. Y evidentemente lo que se pretende es ensuciar, es enlodar un trabajo realizado de manera articulada, donde participa también la Policía Nacional. La doctora Mónica Palencia es la gestora del aumento del valor del rancho, del valor económico de aumento a los señores policías, a 55,000 servidores activos de la Policía Nacional que nunca habían sido considerados en sus aumentos equivalente al rancho de $90, se subió a $198. Y no solo eso, sino que también le solicitó al Ministerio de Trabajo de manera articulada la posición de los puestos para los agentes metropolitanos, tanto en los GAT municipales como en los consejos provinciales. La famosa tabla de pisos y techos, todo es gestionado por parte de la doctora Mónica Palencia, ministra del Interior, en su condición de ministra, de líder de la lucha antidelincuencial que ella ha emprendido. Mire, los juicios políticos en la actualidad no se los maneja por contenido, sino por votos. Esperemos que los resultados de este juicio político sean favorables, más allá del nombre de la doctora Mónica Palencia, sean favorables y tengan identidad de quienes verdaderamente luchan en contra del crimen organizado, que hoy se denomina red criminal organizada a nivel mundial. Ministra, usted ha mencionado odio heredado, estamos hablando de una persecución política. ¿Cuál es el trasfondo, el objetivo y coincidencia también que estamos en un año preelectoral? Mire, hay dos golpes que se
se le hacen al gobierno en esta etapa preelectoral. Un golpe es decir que el gobierno no ha hecho absolutamente nada en materia de seguridad, lo cual es falso. Y segundo, que no ha habido generación de empleo para golpear a dos ministras, a la ministra Mónica Palencia y a esta ministra que hoy día comparte con ustedes. Ministra, entonces la situación se volvería quizás un poco más compleja, bueno, dependiendo también de las resoluciones que se den en el camino, pero se volvería un poco más compleja teniendo en cuenta que en el 2025 vamos a tener nuevas elecciones y son trabas o piedras que se nos van presentando en el camino, ¿no? Como usted dice, quizás para interrumpir también esa labor que están haciendo los ministros. Es indudable que uno de los propósitos mayores que ha buscado este sector político que gobernó el país por más de 10 años y que según el mismo informe de Angostura y también otros informes de investigación, yo cité el libro que es una conclusión de pruebas respecto a lo que sucedió en Angostura, que es el libro escrito por el periodista Arturo Torres, El juego del camaleón. En este libro se verifica exactamente los orígenes de la incursión convenia oficial de los sectores vinculados a la narcodelincuencia. Y lo cité el día de ayer. Por tanto, es evidente que lo que ha pretendido y sigue pretendiendo este bloque que tiene una votación importante y que pertenece a este sector político que gobernó el Ecuador durante 10 años, es la no consecución de los demás juicios que en materia penal se sustancian en la Corte Nacional de Justicia. Y me refiero específicamente al caso del señor Jorge David Glass Espinel, porque una de las interpelantes ha manifestado de manera muy recurrente que las actuaciones de la señora ministra del Interior violaron normas procesales, violaron normas constitucionales y convenios internacionales respecto a la captura de el ingeniero Jorge David Glass Espinel en la Embajada de México, cuando la ministra del Interior en ese momento, en el mes de diciembre del año 2023, se excusó de la actuación en razón que ella tenía, y como lo sigue diciendo, ella tiene un conflicto de intereses al tener su nacionalidad mexicana de origen y la nacionalidad que se le otorgó por parte del señor presidente Daniel Noboa Sin mediante decreto ejecutivo el día 23 de noviembre al otorgarle la nacionalidad ecuatoriana. Yo he demostrado el día de ayer que el señor Jorge David Glass Espinel violó, es él el que viola normas de convenios internacionales, porque no cabe el indulto, tal como lo dice la Convención Internacional sobre los Indultos, no cabe el indulto de acuerdo a la disposición tercera, porque él es una persona procesada. Y más allá de ser procesada, es una persona que también está sentenciada, con sentencia acumulada que debe cumplir pena privativa de libertad hasta el año 2025. Y también es una persona procesada en otro tipo de delitos que la Fiscalía General del Estado persigue como uno de los principales delitos que hoy día va a continuar en la Corte Nacional de Justicia, que es el delito denominado reconstrucción de Manabí. Sin embargo, a donde yo identifiqué mi defensa de la ley y mi defensa de las convenciones internacionales, que se debe tomar en cuenta, por ejemplo, el caso de Alan García, cuando él, siendo procesado en el caso de Brecht, decidió acudir a la embajada de la República Oriental de Uruguay, en la capital, Lima, Perú. Estuvo menos de un mes y el presidente de Uruguay le dijo que no le podía otorgar asilo político porque no cabe asilo político para los procesados en caso de corrupción. ¿Cuál es la pretensión? La pretensión ha sido y sigue siendo salvar y liberar a uno de los sentenciados, pero también liberar a muchos de los procesados en los casos que han sido develados por parte de la señora Fiscal General del Estado en todos los delitos que ella ha perseguido y que ha conseguido las respectivas sentencias por parte de los tribunales penales del Ecuador. 7:39 a.m. Estamos conversando con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Ministra, conocer también qué sucede, cuál es la situación actual de la vicepresidenta Verónica Abad. Sabemos pues que la jueza Gloria Mayorga
le negó la acción de protección que ella solicitó en contra del Ministerio del Trabajo por el inicio de un sumario administrativo que se le siguió, pues, que justamente esta cartera de Estado, ¿no? Ella, ¿qué dijo la vicepresidenta? Ella mencionó en su cuenta personal X que es un golpe bajo a la democracia, derecho al trabajo digno y a la jerarquía constitucional como principio. Manifestó que le negaron la acción de protección y que es increíble, dijo, nuestra justicia. ¿Cuál es su opinión, señora ministra, acerca de estas declaraciones? Mire, yo digo lo siguiente, en las redes sociales la han declarado a la señora vicepresidenta actual, Verónica Abad, como una persona nefasta en la conducción de la vicepresidencia de la República. No lo he dicho yo, así la declaran varias personas en las redes sociales, incluso medios de comunicación. Pero quiero contar lo siguiente, porque lo que voy a decir está debidamente sustentado. En el momento en que el señor presidente Daniel Noboa Sin la delegó, de acuerdo a lo que la Constitución señala, la Constitución del año 2008, que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano, es una Constitución que fue elaborada por un sector político del país. Este sector político del país, conocido como Revolución Ciudadana, es el que elabora esta Constitución. Y son ellos los que en la Constitución escriben y delegan a la vicepresidenta o al vicepresidente lo que el señor presidente o la señora presidenta en ejercicio de sus funciones designe a el segundo mandatario. En función de lo que dice la Constitución de la República, el actual presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Sin, le designó funciones para que ella ejerza políticas de paz. Busque los caminos de paz en uno de los conflictos de mayor años que viene atravesando el pueblo israelita y también el pueblo palestino. Es él el que le da esta altísima función, honrosa además. Cuando ella es designada para que ejerza estas funciones, de acuerdo a lo que dice la Constitución, delegación de funciones en sus trabajos, ella conversa con el Ministerio de Trabajo, con nosotros, para que nosotros le elaboremos un acuerdo ministerial a fin de garantizar el sustento económico y de estadía en Israel. Nosotros lo hicimos, porque así actúa este Ministerio de Trabajo. Y no solamente se le elaboró un acuerdo ministerial que fue solicitado por la actual vicepresidenta de la República, sino que también coordinamos con ella respecto a todo el personal administrativo y personal bajo el Código de Trabajo que se encuentra bajo la dependencia de ella como vicepresidenta de la República. Más de 100 funcionarios había en la vicepresidencia de la República. No se despidió a nadie. No se despidió absolutamente a nadie. Lo que nosotros hicimos en el caso de los funcionarios de la vicepresidencia de la República, a pedido de la vicepresidenta Verónica Abad, es reubicarlos en lugares donde puedan cumplir una función a fin de que no estén todos sin hacer absolutamente nada en la vicepresidencia de la República. Esta es la primera fase de comportamiento y de relación entre el Ministerio de Trabajo y la señora actual vicepresidenta de la República. ¿Cuál es el siguiente escenario? Ella solicita al señor presidente de la República que le cambie de funciones, que la cambie de Israel, y el señor presidente de la República emite otro decreto ejecutivo y decide cambiarla a un país muy cercano y le da el cambio a la ciudad de Ankara, a Turquía. ¿Quién tenía que tramitar el cambio y asegurar de que ella pueda ser trasladada a Ankara, Turquía? El Ministerio de Trabajo. Nosotros hemos facilitado todas las gestiones y es la señora canciller en su condición de ministra de Relaciones Exteriores la que le pide que hasta el día 1 de septiembre proceda a trasladarse a las funciones designadas mediante este segundo decreto ejecutivo y solicitada por la señora vicepresidenta de la República. Pues ella nunca llegó hasta antes del día 1 de septiembre y a todo el país le consta cómo ella, mediante las redes sociales,
mediante las redes sociales, ella recién dice que el 9 de septiembre se está trasladando a la ciudad de Ankara. El Ministerio del Trabajo es comunicado de que ella no se trasladó hasta el día 1 de septiembre. Muy bien. En esta tercera fase del problema, que es ella quien pide el traslado, no lo cumple hasta el 1 de septiembre, el Ministerio del Trabajo decide solicitarle al Departamento de Talento Humano de la Vicepresidencia de la República las justificaciones por las cuales la señora vicepresidenta no se había trasladado a Ankara hasta el 1 de septiembre. Y la vicepresidencia responde que no existe justificativo alguno. De igual manera, como Ministerio del Trabajo, nosotros le solicitamos a la señora canciller si existía algún documento que diera contestación al no traslado de ella hasta el 1 de septiembre. La señora canciller contesta señora ministra, que tampoco existe. Ella nunca conversó con ustedes, nunca dijo me estoy retrasando porque tengo un problema de salud o algún familiar. Nunca se justificó entonces en esos días cuando su traslado era el 1 y resulta que llegó el lunes 9 de septiembre. Nunca se trasladó cuando ella mantenía conversaciones permanentes con el Ministerio de Trabajo y las mantenía incluso en el mes de agosto. Nosotros incluso hacíamos Zoom, las conversaciones virtuales entre ella, Cancillería y el Ministerio de Trabajo. Siempre tuvimos conversaciones y me acuerdo que incluso los señores viceministros con quienes ella conversaba, porque yo les delegaba a ellos, conversen por favor con la señora vicepresidenta y pregunten cómo va el tema de la contratación de nuestros jóvenes en Israel respecto a la política de la migración circular, jóvenes que van, trabajan y regresan, en razón de que Israel abrió un cupo. Pues nunca tampoco tuvimos respuesta respecto a esa tarea, que es una tarea demasiado necesaria para nuestros jóvenes que deben tener trabajo también en el exterior, más aún cuando algunos países abrieron la posibilidad de la migración circular. De tal manera que ella, al no haber presentado ninguna justificación y porque la Ley Orgánica de Servidores Públicos establece, aquí viene un dato muy interesante que es el problema jurídico que se presenta ya en temas de aplicación de normas. Es un funcionario público, es un servidor público aquella persona que ha sido electa mediante una votación popular. Eso lo dice la ley y la Constitución. En el artículo 229 de la Constitución de la República, de manera genérica, lo establece y lo dice que sí, que son servidores públicos. La Ley Orgánica de Servicio Público también lo establece, solo que hace una diferencia. Dice que son servidores públicos de periodo fijo y hace una diferencia que no son servidores públicos de carrera, porque el servidor público de carrera no es de periodo fijo. ¿Quién es un servidor público de carrera? Un juez. Un juez ingresa como juez de primer nivel y puede llegar a través de los concursos de mérito y oposición a ser juez incluso de Corte Provincial y de Corte Nacional de Justicia. Y hay muchísimos casos de aquellos jueces que iniciaron o juezas que iniciaron incluso siendo secretarios y llegaron a ser jueces de Corte Nacional de Justicia. Ellos son servidores públicos de carrera, eso dice la ley. Sin embargo, los de elección popular son servidores públicos de periodo fijo. Pero también la LOCEP establece aquí las responsabilidades administrativas de aquellos que incumplen de manera injustificada la ausencia a sus puestos de trabajo por más de 3 días. Y los califica como una situación de orden grave, con responsabilidades de orden administrativa. Así lo dice la LOCEP. Y yo le quiero comentar algo, señorita periodista. En mi condición de ministra de Trabajo, en todas las comparecencias a las que yo he asistido a la Asamblea Nacional, sea en las comisiones a las que soy convocada, o sea, también al Pleno de la Asamblea, he tenido siempre propuestas de reformas. Y en el caso de la LOCEP, he planteado la derogatoria de esta ley en razón de contener conceptos errados y también de una política laboral errada en el sector público. Eso está en los medios de comunicación. Yo no puedo definitivamente exigirle a los asambleístas
que cumplan a rajatabla la ley. Si no la quieren cumplir, porque además es un mandato constitucional y un mandato procesal legislativo de cumplimiento de normas, yo no puedo hacer más nada. Pero sí me cabe la satisfacción y mi obligación como ministra de Estado sugerir, decir, proponer, pues lo he hecho y he pedido que en el caso de la LOCEP sea derogada. Ministra, ¿se podría entonces sancionar con la posible destitución a la vicepresidenta Verónica Abad por este abandono del lugar de trabajo? Mire, la destitución en el caso de ella no es posible mediante una sanción administrativa, porque ella tiene una condición mayor, ella es vicepresidenta de la República. Y yo digo, en las redes sociales, a la vicepresidenta de la República ya la han destituido. Las redes sociales han destituido a la vicepresidenta de la República. El Ministerio del Trabajo lo que va a continuar haciendo es sustanciar el trámite administrativo, porque usted al inicio de la pregunta dijo algo muy interesante, que ella, la acción de protección con medida cautelar le fue negada. La medida cautelar tenía como primer requisito dentro de esta acción de garantía jurisdiccional suspender el trámite de sustanciación de el sumario administrativo aperturado a ella. La jueza le dijo que no, el sumario ha continuado. Y ya en la resolución de la semana pasada, en relación a la esencia de la acción de protección, se dieron los alegatos y este día lunes a las 5 de la tarde la jueza, la doctora Mayorga, señaló de que no existe ninguna violación a una de las violaciones que ella planteaba como violación al derecho al trabajo. Todo lo contrario, a ella se le ha dado y se le ha generado fuente de trabajo en relación a un mandato determinado en la Constitución de la República y que el señor presidente de la República ha procedido al cumplimiento fiel. Ministra, precisamente sobre esa fuente de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las actividades específicas que ella está realizando allá? ¿Les ha presentado un informe o qué ha logrado hasta el momento en estos meses hacer allá? Recién, el día de ayer, ella ha presentado un informe de actividades. Por primera vez, la señora Verónica Abad presenta un informe de actividades. Está reconociendo que tiene que cumplir con su trabajo. Por tanto, no existe violación al trabajo, que fue la petición que ella solicitó como violación primera dentro de esta acción de protección. Por primera vez, desde que tiene tareas asignadas, de acuerdo a lo que dice la Constitución y al decreto ejecutivo, ella presenta un informe de actividades. ¿Qué tareas tiene asignadas específicamente? Si podríamos resumir algunas de ellas. Bueno, en el caso específico de Israel, ella tenía la tarea específica de impulsar procesos de paz. Y es una lástima que no haya aprovechado cuando otros líderes mundiales y también organizaciones sociales y de derechos humanos han combinado básicamente al secretario general de Naciones Unidas que inicie un proceso de paz. Imagínese usted con tremenda tarea, una tarea honrosísima de generar un proceso de paz. Ella hubiese estado, creo, en permanentes viajes a Nueva York para impulsar junto con el secretario general de Naciones Unidas un proceso de paz definitivo, en Israel y que cese el proceso de violencia y de guerra que viven los dos pueblos hermanos, tanto el de Israel como el de Palestina. No lo hizo. Carlos Alberto. Ahora sí, doctora Ivonne Núñez, nos saluda Alberto Vergara, de los micrófonos de Forever. ¿El expediente está abierto o está en proceso de apertura? ¿Cómo está el tema de la etapa probatoria, el tema de la defensa de la vicepresidenta? Ayúdenos con esa propuesta, doctora Ivonne Núñez. Mire, la LOCEP es la ley y también hay un reglamento. Tanto la LOCEP como el reglamento estipulan qué hacer frente a un sumario administrativo. Y el Ministerio del Trabajo no solo sustancia 1, 2, 3 sumarios administrativos en un mes y en un año, sustancia centenares de sumarios administrativos. Eso. Y nosotros conocemos la sustanciación y la petición de sumario administrativo a petición de parte. Y reformamos
un acuerdo ministerial. ¿Por qué? Porque hemos conocido de conflictos de intereses en los que, existiendo violaciones por parte de servidores públicos, el ministerio no los conoce de manera oficial, porque evidentemente quien es designado como director o directora, jefe o jefa en talento humano es designado por la autoridad principal. Exacto. Y no presentaría entonces un sumario administrativo. Nosotros, en las conversaciones que mantenemos con los servidores públicos, siempre nos han manifestado que son, por ejemplo, en algunos casos acosados laboralmente. También en otros casos reciben acosos de otra naturaleza. Pero claro, como la persona que está al frente de este departamento no va a presentar el sumario administrativo, nosotros hemos reformado el acuerdo ministerial a fin de conocer de manera directa y poder peticionar como Ministerio de Trabajo un informe previo a fin de poder aperturar un sumario administrativo. Eso en primer orden. Y yo le quiero comentar aquí lo siguiente. Una de las cosas que a mí como ministra de Trabajo siempre me ha preocupado es el alto índice de niños que sufren violencia sexual en las escuelas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he revisado los últimos informes y los llamados de atención que se ha hecho al Estado ecuatoriano. Y lo digo en razón de que el Ecuador, hace poco tiempo atrás, fue sentenciado en un caso hito. Por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la niña Paola Guzmán Albarracín, determinó que el sistema educativo de un Estado, por eso hablo de sentencia hito, porque es la primera sentencia de la Corte Interamericana que habla que el sistema educativo, en vez de precautelar también la integridad de los niños, niñas y adolescentes, ha venido cometiendo este tipo de arbitrariedades, este tipo de abusos y también delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes. Miren, yo pensé que una vez que el Ecuador como Estado recibió tremenda sentencia, esta sentencia fue conocida en la época del expresidente Lenín Moreno. Se emitieron las disculpas públicas a la madre de Paola Guzmán Albarracín. Y me puse a buscar qué era lo que pasaba y sigue pasando en el Ecuador y me encuentro que los índices de abuso por parte de algunos profesores en el sistema educativo público y también privado del Ecuador continúan. Conversé con la ministra de Educación y me encontré con esta siguiente novedad. Me dijo, no puedo iniciar sumarios administrativos ante usted, señora ministra, ni tampoco denuncias ante el Ministerio del Trabajo, esto es ante un inspector de trabajo, porque previamente tengo que pasar por el Comité Obrero Patronal. Si a mí el Comité Obrero Patronal, porque están organizados los servidores públicos, es decir, los profesores, no me dan viabilidad, no me dan luz verde para presentar la denuncia porque pierdo en la votación, no lo puedo hacer. Y yo le dije, es una situación extremadamente grave. Y allí también me surgió a mí la idea de recibir directamente la denuncia por parte de un padre de familia, por parte de una persona que está siendo víctima o que conoce del caso. Para ahora yo sí solicitar a Talento Humano qué es lo que ha sucedido. Y le he pedido a la ministra de Educación que entremos a un proceso de reforma. Por eso nació la reforma de este acuerdo ministerial de buscar la manera de evitar atropellos, violaciones, el delito sexual, sea niño, niña o adolescente y también a una persona adulta, es uno de los delitos más execrables que puede existir en la humanidad. Ahora sí, en el caso específico de la señora Verónica Abad, quien ejerce actualmente las funciones de vicepresidenta de la República, el sumario administrativo fue abierto, se encuentra aperturado. Ella pretendió suspenderlo con la medida cautelar, la juez dijo que no. Pretendió suspenderlo ya en esencia con la acción de protección, la juez dijo que no. El sumario administrativo continúa, ella ya ha presentado la contestación y el órgano pertinente, que es la oficina de sumario administrativo,
continuará de acuerdo a lo que establecen las normas procesales dentro de los sumarios administrativos que se aperturan a los servidores públicos en el Ecuador. Mañana con 59 minutos. Ministra, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado aquí en esta mañana. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes, porque mi obligación es comparecer respecto a la política que el Ministerio del Trabajo debe estrictamente cumplirla. Muy amable, señora ministra, que tenga un excelente día. Hemos conversado con la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. 8 de la mañana en punto. Nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más información. Continúen junto a nosotros.